Vamos a tomar contacto inmediato desde Lima con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, en su momento ha sido embajador de Perú en Argentina y conocedor de los temas de política internacional. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Coméntenos un poco la situación en Venezuela, por favor, doctor. Yo le digo a usted, mi querido José, que la situación en Venezuela ha llegado a un punto de no retorno. Esa posibilidad de una solución negociada creo que hoy día es imposible, en estos momentos es imposible. Yo creo que en estos momentos la oposición debe hacer todos los esfuerzos posibles para, yo voy a decir una palabra fuerte, derrocar al gobierno de Maduro, que ha llevado a cabo un fraude que es único en el mundo, porque en la mayoría de los casos, tal como ya se ha dicho anteriormente, los fraudes se practican cuando hay una elección reñida. En este caso, la elección no ha sido reñida, ha sido un triunfo arrollador del presidente electo, de acuerdo al Perú, Edmundo González Urrutia, por una diferencia que va del 60 y pico % contra escasos 30% del señor Maduro. Entonces, se trata de un fraude que solo se le puede calificar de grotesco. Es una situación grotesca que ha sido denunciada por todos. El Centro Carter, que fue invitado para observar las elecciones, ha dicho que ha habido una falta total de transparencia, que el Consejo Nacional Electoral, presidido por el señor Amoroso, que es una persona que evidentemente es partidario de Maduro, no ha mostrado las actas. De otro lado, en el caso del señor Edmundo González Urrutia, con el apoyo de María Corina Machado, ha logrado presentar actas que exceden del 70%. Entonces hay una diferencia abismal. ¿Qué puede pasar? Es algo de pronóstico reservado. Puede haber un desenlace tremendamente violento. Yo el día de ayer vi a por lo menos 2 capitanes que pedían abiertamente que cambiara la situación y que el gobierno reconociera su derrota. En estos momentos, para que se produzca una verdadera situación de respeto a la voluntad popular, a la voluntad ciudadana expresada en las urnas, indiscutiblemente debe presentarse una fisura en las Fuerzas Armadas venezolanas y en los policías y en la policía bolivariana o SEBIN o como se le llame, el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bien, tiene que haber una fisura interna. El gobierno va a tratar de tomar presos, que ya creo que el fiscal anuncia la detención, no solo la apertura de investigación, la apertura de acciones penales, sino la detención de tanto del candidato presidente González Urrutia como de la señora María Corina Machado. Hasta ahora no lo han hecho. La pregunta es, ¿se atreverán a hacerlo? Y la pregunta es, el señor Padrino, que es el gran apoyo, el gran sostén de las de la política de Maduro y de la posición de Maduro, ¿tendrá el control de las Fuerzas Armadas venezolanas? Esa es la gran interrogante. Porque si se produce una fisura
de las Fuerzas Armadas venezolanas, eso creo yo que sería el principio del fin de la nefasta tiranía, de la infame tiranía de Maduro. Ahora, por el lado de la diplomacia, ¿qué es lo que se puede esperar? Por el lado de la Organización de Estados Americanos, los países de la región, Maduro ha roto relaciones con alrededor de 8 países. ¿Qué tipo de presión se puede ejercer desde esa postura de la diplomacia y de los países de la región? En mi opinión, no queda más remedio que hacer más de lo mismo. Hoy día se está reuniendo el Consejo Permanente de la OEA. Y en esa situación, el Consejo Permanente de la OEA debe ratificar su desaprobación, su condena a la manera como el CNE ha conducido el proceso electoral, su absoluta falta de transparencia. Y el hecho que no hayan podido mostrar las actas implica algo muy simple. Están tratando de cambiar las actas. Quieren presentar una pseudo prueba documentaria que de alguna forma impugne las actas mostradas por la oposición, por el presidente electo, de acuerdo al Perú, y por el señor Edmundo González Urrutia, y por la señora María Corina Machado. Hoy todo parece indicar que hay una reunión de urgencia. No le escucho bien, señor José Hernández, no le escucho bien. ¿Ahora me escucha mejor? Un poquito más, acérquese un poquito más al micro. Sí, estoy bien cerca del micro. Se le escucha un poco lejos. Vamos a volver a llamarlo en todo caso, vamos a colgar para que se le escuche mejor. Hacemos un... No, sigamos, yo lo estoy escuchando ahora. Ahora sí, ya. Sí, le decía, ¿cómo analiza el papel de la Cancillería? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo analiza usted el papel de nuestra Cancillería, doctor? Fíjese usted, nuestra Cancillería ha asumido una posición valiente, decidida, audaz, comprometida con los valores de libertad y democracia que establece nuestra Constitución, que establece la Carta Democrática Interamericana, 1000 veces violada por el régimen de Maduro. Entonces yo felicito al canciller González Olachea, que está viajando a Washington para esta reunión de la OEA. Entonces está haciendo todo lo humanamente posible, todo lo legal y jurídicamente posible. Entonces, para que se produzca un desenlace que yo creo que se va a producir, es cuestión de días y capaz hasta de menor tiempo, debe haber una fisura en las Fuerzas Armadas venezolanas, de manera que el ministro de Defensa, el general Padrino, pierda el control de su base de poder. Si eso ocurre, yo diría que el señor Maduro lo mejor que podría hacer es huir de Venezuela, tomar un avión e irse en aquellos países a cualquier país que lo quiera recibir, que no va a ser en el hemisferio occidental, que no va a ser en el continente americano. Tendrá que irse más lejos, quizás al África o al Asia o al Medio Oriente. Entiendo que tiene buenas relaciones con el gobierno de Turquía. Yo creo que esa es la situación. Estamos muy cercanos a un punto de quiebre y además estamos muy cercanos a un estallido de violencia que deje una cantidad muy grande de muertos y heridos, que haya mucha sangre que corra en Venezuela debido
al afán de imponerse debido a la posición tiránica, arbitraria, dictatorial. No hay adjetivos suficientes para calificar al señor Maduro y a su grupo, al fiscal Tarek William Saeb, al señor Diosdado Cabello, que es una de las personas que más alienta un desenlace violento a favor del actual gobierno usurpador de Venezuela. Estamos en una situación crítica, y esa situación crítica podría terminar en una guerra civil en Venezuela que afecte a todo el continente americano, que nos afecte directamente a nosotros, que ya tenemos alrededor de 1,5 millones de refugiados venezolanos en el Perú. Esta es una situación crítica para el continente americano y también para el mundo. Muy bien, doctor Martín Belaunde, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable, muy gentil. Muy amable, muchas gracias por entrevistarse. Muy buenos días, estimado señor José Hernández. Muy amable.